Muy buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos. Damos la bienvenida a todas las personas nuevas que vienen por primera vez. Sean bienvenidos de manera especial ustedes. Tengan la amabilidad de acompañarme, como ya es costumbre. La iglesia me gusta que participe de la lectura del texto que se va a exponer. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera Timoteo, una carta que llevamos meses estudiándola de manera expositiva y consecutiva. No podremos extraer las perlas más profundas, pero algo nos ha dado, seguro que sí, lo más necesario, el Espíritu Santo de cada texto, porque no hemos pasado ni una sola frase de la palabra de Dios que no haya sido predicada. Vamos a estar en el verso 14 al 16. La enseñanza va a estar puesta en la parte del verso 15 que nos quedó faltando el domingo anterior. Voy a leer el verso 14, la iglesia va a leer el verso 15 y todos leeremos a una voz el verso 16. Vamos a leer la unidad de pensamiento. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Todos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Inclinen su rostro un breve momento. Espíritu Santo, presencia activa y viva del Dios Trino con nosotros. Acudimos a ti, Espíritu Santo, confiamos en ti, esperamos en ti y descansamos en ti, Espíritu Santo, para esta obra. Espíritu Santo, que a bien quisiste en el siglo I darle estas palabras, darle este mensaje a un pastor joven, temeroso, enfermizo, sin experiencia ministerial para enfrentar el gobierno de una gran iglesia como fue la iglesia de Éfeso. Hoy somos nosotros, Espíritu Santo, quienes necesitamos y anhelamos aprender más de tu iglesia, aprender más de estos misterios sublimes que quisiste revelarnos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que le has revelado a tu iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, que asistas al pobre, débil, insuficiente, incapaz, torpe, si se quiere, predicador. Él es una vasija de barro, tú lo has descrito así en tu palabra, y vacía para acabar de ajustar. Espíritu Santo, dale a esa vasija una llenura particular, tu gracia, tu bondad, tu sabiduría, tu iluminación. Lo que tú sabes que necesita la iglesia hoy, hazlo por medio de él. Que esa vasija solamente sea eso, la vasija. Pero también, Espíritu Santo, mira toda esta congregación hermosa que has traído, mira estas almas preciosas, bañadas con la sangre de Cristo, cubiertas con la justicia de Cristo delante de Dios. Mira, Espíritu Santo, este remanente, este pequeñitísimo remanente de lo que es tu iglesia, donde los mismos ángeles se inclinan su cuello desde el cielo para mirar lo que el Padre está haciendo con esos redimidos aquí en la tierra. Y ten mucha compasión de todos, Espíritu Santo, y da a cada uno conforme a lo que tú sabes que él necesita para su salvación o para su santificación. Dependemos de ti, Espíritu Santo, confiamos en ti y descansamos en ti, en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Les pido por favor tomen sus lugares de asiento.
Nos encontramos estudiando el texto considerado por algunos comentaristas bíblicos como el texto clave de la carta. Y esto en razón a que es el texto en el cual Pablo le explica al pastor Timoteo la razón que él tuvo, la motivación que él tuvo para escribirle esta carta. Las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas porque sí. Es que el apóstol estaba orando y no tenía nada más que hacer, entonces se acordó de una iglesia y es que puso a escribir una carta. No, Dios en su providencia y soberanía permitió problemas en Roma, en Corinto, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, Tesalonicenses y en Éfeso. De esta manera Él permitió problemas, permitió que existieran esos problemas para luego inspirar a los apóstoles a escribir las cartas para dar las instrucciones sobre cómo solucionar dichos problemas. Pablo le dice a Timoteo en el verso 14 y 15, esto te escribo. O sea, todo el contenido de esta carta, ya sabemos que son 6 capítulos, 113 versículos, cargados de instrucción sobre instrucción, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, yo te escribo esta carta, te escribo todos estos consejos, todas estas instrucciones, porque es que aunque quiero ir, yo de pronto me demoro y esto es urgente para que tú lo entiendas, lo aprendas. ¿Cómo es que se dirige, cómo es que se conduce una iglesia de Dios? Él era realista y sabía que cualquier cosa en la providencia de Dios podía retrasar su viaje. Y escribe una carta, como ya lo dije, donde nosotros nos encontramos en cada versículo, a veces en un solo versículo, hasta 2 o 3 recomendaciones sobre cómo comportarse un creyente en la iglesia y de manera especial cómo debe comportarse aquel que va a ser el pastor de esa iglesia. Por eso el tema principal de la carta son las instrucciones apostólicas, por medio de las cuales dice a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. En el sermón anterior empezamos a ver la descripción que hace Pablo de la iglesia. Ya en los versos anteriores, del 8 al 13, Pablo dijo cómo deben ser los ministros de esa iglesia. Ahora le está diciendo a Timoteo cómo deben comportarse esos ministros en primera persona, para luego aplicarlo a la iglesia. Y empezamos a ver cómo Pablo describe la iglesia. Y en primer lugar Pablo la describe, verso 14, verso 15, como la casa de Dios. Vuelvan al texto por favor en pantalla. Como la casa de Dios. Y aprendíamos que cuando Pablo dice la casa de Dios, no se refería a una edificación de paredes, puertas y ventanas. Algo que la tradición tiene muy arraigada. Voy para la iglesia y piensan que la iglesia es el local. No, cada creyente, si ha creído firmemente en Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, es una piedra viva. Y de uno en uno se va edificando un edificio. Esa es la figura que usa la Biblia para decir se va formando la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y en ese lugar, al estar todas esas personas creyentes, sellados por el Espíritu Santo, que aman la santidad, cada que se congregan, ese lugar se convierte en casa de Dios. Y allá es donde Dios manifiesta su gloria. Allá es donde Dios manifiesta su presencia, invisible, pero manifiesta su presencia de manera especial. Cuando los creyentes, como el cuerpo vivo, ese cuerpo de manera corporativa, muchos se reúnen para adorar a Dios, como está en este lugar se convierte en casa de Dios. No es el edificio. De aquí nos vamos nosotros un día, cuando Dios nos regale un local propio. Y aquí pueden poner una discoteca, una taberna, un prostíbulo, ¿sí? No tiene nada que ver la edificación física con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los creyentes. Esa es la iglesia. Pero Pablo no solo la describe como la casa de Dios,
Pablo nos da dos descripciones más de la iglesia. En segundo lugar, él describe la iglesia como la iglesia del Dios viviente. Y en tercer lugar, como columna y baluarte de la verdad. Como columna y baluarte de la verdad. Hoy continuamos estudiando este verso 15 que empezamos a estudiar el domingo pasado. Y viendo que el tema principal de este verso es la instrucción que da el apóstol Pablo a Timoteo sobre la forma en que un pastor debe conducir la iglesia, considerando que no es la iglesia de un hombre. Pablo no le dice la casa de Dios, la iglesia de Timoteo. Pero por el contexto, si ya han leído la carta y el pasaje, tampoco era la iglesia de un ídolo muerto, sino la iglesia del Dios viviente. El título que le he dado es el mismo que tuvimos el domingo pasado en el sermón anterior. Es la conducta del creyente en la casa del Dios viviente, segunda parte. Y veremos dos cosas. Veremos la segunda parte de la descripción de la iglesia y veremos la misión o responsabilidad o deber, como lo quieran llamar, de la iglesia. Dice la palabra de Dios entonces: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, sin lugar a dudas, Pablo quería afectar la mente de Timoteo, quería llamar la atención de Timoteo, que Timoteo se concentrara en esta identificación o esta descripción que el apóstol estaba haciendo de lo que es la iglesia de Dios. Y quería dejarle algo muy claro, como ya lo dije. La iglesia es la casa de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿De cuál Dios? Recuerden el contexto, la motivación de Pablo para la carta, la razón por la que Pablo deja a Timoteo en Éfeso, la lucha con los anteriores líderes en defensa de la fe, en defensa de la sana doctrina. Acompáñenme por favor al capítulo 1 para que refresquemos un poco la mente, ya que hace meses pasamos por allí. Verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Los pastores, predicadores, maestros y líderes se habían desviado de la sana doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vayan al 18. Este mandamiento, esto mismo que acaba de decir acá en el 3 y 4, ahora en el 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuál era ese combate? ¿Cuál era esa guerra extensa? Era la guerra por la sana doctrina, la guerra por la fe. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los maestros de la predicación de esta iglesia se habían desviado de la verdad del evangelio. Estaban predicando fábulas, vanas palabrerías, mentiras, engaños. ¿Por qué? Porque estos hombres, al no tener en cuenta que no pastoreaban su iglesia, sino la iglesia del Dios viviente, quisieron enseñar y gobernar la iglesia como ellos quisieron. Para entender el texto siempre es necesario estar parados y mirar con lupa el contexto, mis hermanos. Nada nuevo en nuestros días, ¿verdad? Nada nuevo. Nos encontramos con una cantidad de pastores que enseñan y hacen en las iglesias como a ellos les place. Ellos desconocen voluntariamente o por ignorancia que la iglesia no les pertenece, que la iglesia es la iglesia del Dios viviente.
y en ella se hacen las cosas como Dios manda. Pero en segundo lugar, el contexto geográfico de la iglesia. Bueno, Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso, una ciudad pagana donde la idolatría era el pan diario. Una ciudad en la cual se encontraba el imponente templo de la diosa Diana de Éfeso. ¿Cuántos aquí han leído Hechos 19? Bueno, ya saben lo que pasó allí. Ese templo fue considerado por mucho tiempo como una de las 7 maravillas del mundo. Y los habitantes de esa ciudad se gloriaban de ser guardianes de ese templo y su diosa. Vean por favor Hechos 19, 26 y 27 para que hagamos un poco de memoria. Pero veis y oís que Pablo estaba predicando contra los ídolos, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, miren esto, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esta era la predicación de Pablo. No crean en esas figuras, no crean en eso que ustedes hacen, esos no son dioses. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, ellos hacían templecillos, era una ciudad muy comercial, muy turística, porque precisamente iban por ver ese imponente templo, y principalmente los hombres, porque a esta diosa se le adoraba de una manera muy particular, teniendo orgías de inmoralidad en su templo. Venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Si nosotros no tuviéramos en cuenta este contexto, el texto sería mal entendido. Sería mal entendido. ¿Por qué? Porque estos habitantes, estos hombres que ahora eran creyentes y miembros de la iglesia de Éfeso, estaban saliendo de esta cultura. Y Timoteo sabía el trabajo que tenía por delante para enseñarles a estos hombres la diferencia que hay entre adorar un ídolo muerto y adorar al Dios viviente. Eran idólatras y su ídolo principal era Diana de los Efesios, la cual podían adorar como ellos quisieran, hasta con actos vergonzosos de inmoralidad sexual. Los hombres, en su locura, en su depravación, hacen ellos mismos sus ídolos, y ellos mismos deciden cómo adorarlo. Vayan por favor conmigo a Isaías 44, veamos los versos allí 9 al 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, aquí hablando de las imágenes de hierro, toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con fuerza. Pasemos por favor, vamos avanzando. Este es lo del herrero, vamos avanzando. El carpintero, aquí habla ya de la talla de madera. Pasa por favor, sigue. Aquí vamos a detenernos aquí un poco. Corta cedros, cortan un árbol, toman ciprés, encina que crecen entre los árboles del bosque, plantan un pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ahora vamos por favor al Salmo 115 del 1 al 8. No pierdan el contexto. La adoración de los ídolos en Éfeso. Salmo 115 del 1 al 8 por favor.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de los pueblos paganos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Escuchen esto, y si hay alguien acá, si hay acá algún amigo o amiga que venga de la iglesia romana, miren el veneno que ustedes están practicando. Ya saben lo que es un ídolo, algo que el hombre hace y luego el hombre lo llama Dios. Pero mire luego lo que dice el Espíritu Santo: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sea la oportunidad, amigo o amiga, si está usted aquí. No le voy a decir que llegue ahora a quebrar todo eso. No. O quemarlas o echarlas a la basura, porque son peor, son menos que basura. Ni siquiera es el reciclaje eso. No hacen bien ni mal, no tienen boca que no hablan, ojos que no ven, manos que no ayudan. Sí. Incluso la Biblia dice que si se quema la casa, usted tiene que salir corriendo, porque eso se va a quemar allá. No puede ayudarlo para nada. Lo que le quiero decir es: confíe solamente en Cristo, confíe solamente en Dios, y ya luego el Espíritu Santo le va a dar la fuerza y le va a dar todo lo que se necesita para destruir todo eso. Para destruir todo eso, porque allí está, y se lo digo de todo corazón, una influencia malvada contra usted. En esas imágenes no está Dios, y si no está Dios, piense quién está allí. Dioses como estos, con D pequeña, eran los que adoraban los efesios. Dioses muertos, cosas que no existen, imágenes simplemente creadas por un hombre. El hombre les hace poner un marco bien bonito, un clavo en la pared o en una mesa, un altar, allá le pone algunas cositas y luego cada que va a salir se encomienda a un papel. Se encomienda a un papel. O si la compró y es una figura, a una figura que un hombre depravado, loco, se puso y la hizo para venderla por plata, y usted compró y usted tiene su propio Dios comprado. No, usted no se está despidiendo ni le está pidiendo ningún favor a nadie cuando hace eso. Usted está provocando la ira de Dios sobre usted. Usted está provocando la ira de Dios sobre usted y debe arrepentirse y venir a Cristo y confiar solamente en Él para su salvación. Son imágenes. A diferencia del Dios vivo, que nos ve, nos oye y nos habla. Mire la diferencia del trabajo que tenía que hacer Timoteo con esta iglesia como pastor. Él tenía que tener la inteligencia, la sutileza, porque esos cambios no se dan así, repentinamente. Timoteo tenía que saberse cómo conducirse él y cómo conducir la iglesia, cómo sacar esta iglesia de la idolatría, del paganismo, pero de manera especial sacarla de la irreverencia en la adoración. Usted le puede dar en la cara una imagen de esa, le dan con el trapo para limpiarle el polvo, y eso pueden hacer lo que quieran. Pero Pablo está diciendo a Timoteo, enséñales que cuando ellos adoran a un Dios vivo, a un Dios vivo, que ahora que ya son creyentes en Cristo, ellos adoran a un Dios vivo que los ve, que los escucha y les habla por medio de la predicación, por medio de su palabra. No pueden decir adórenme así, cántenme así. No pueden decir no vengan vestidos de esa manera, vístasen acorde con mi majestad, con mi santidad, con mi justicia. No puede decir, las imágenes no, pero Dios sí ha dicho, vístasen con decoro, vístasen con decoro, vengan con temor y temblor a la presencia de Dios, vengan a adorarle, vengan a alabarle, no vengan para buscar sobresalir ustedes, no, vengan
ante la majestad divina de un Dios 3 veces santo. Les invito para que revisen Éxodo después del capítulo 26, donde Dios está ordenando el tabernáculo de adoración, de reunión, para que ustedes vean qué pudo hacer Moisés de cuenta de él. Nada, amados, nada. Dios es un Dios celoso de su adoración, y Él ordena cada paso que se debe hacer cuando estamos delante de su gloriosa presencia. La iglesia no es de los hombres, no es de un pastor, no es una iglesia de ídolos muertos para que los hombres adoren como quieran. La iglesia es la casa del Dios viviente y se le adora como Él nos ha ordenado. Así. Timoteo debía impactar la mente de la iglesia. Primero él, ser impactado. Él conocía ese templo y conocía esa adoración. Él tenía que enseñarles la preparación que se debe tener para llegar a adorar a Dios. Como nosotros acá les decimos, por favor, mínimo desde el sábado, en oración. Bueno, usted puede estar haciendo oficios, claro que sí, pero ya quite su mente ya de todo. Y mientras hace los oficios, ore por el día del Señor. Ore por lo que usted anhela. Darle a Dios desde su presentación personal, en el espejo, las hermanas. Señor, estoy bien presentada para adorarte. No es como me verán los hermanos. No. Es, Señor, ¿cómo me ves para adorarte? Da gloria mi vestido, da gloria a ti. Aún estos trapos dan gloria a ti, Señor. Y luego llevarlo a lo espiritual. ¿Cómo voy a presentarme delante de un Dios tres santo, que es un Dios vivo, que me ve, que sabe con la intención que vengo acá, que sabe si me vine molesto? Jovencitos y jovencitas, hijos, que a veces se vienen en contra de los padres y no quiero ir. Dios está viendo tu rebeldía. Dios está viendo la condición en que venimos. Venimos es a adorar a un Dios vivo, y en todas las áreas yo debo prepararme de la mejor manera posible. De la mejor manera. Yo quisiera que aquí nadie me viera, pero que Dios me estuviera viendo y se agradara de mí. Con eso bastaría, con eso basta. Que tú vengas realmente con un anhelo ferviente. Señor, mi sola presencia quiero que te agrade. Quiero que te agrades de mi ser, que te agrades de mí, todito de mí. Yo me doy por entero a ti, por entero, mi Señor. Dios vivo. No adoramos una imagen, no. Es un Dios vivo, aquí nos está viendo, aquí nos está escuchando. Él sabe todo, como le decíamos en la confesión del pecado. Oh, tú sabes cuál zarandeados y heridos venimos aquí los domingos. Él sabe todo de nosotros. Pero también tengo la responsabilidad de hacer la preparación lo más correcta posible para venir ante la presencia de un Dios vivo, Temor y reverencia debía tener la iglesia de Éfeso, temor y reverencia debemos tener nosotros hoy ante la presencia de Dios. La iglesia, y no se nos olvide para ir avanzando, es la casa de Dios, es el santuario del Dios viviente. Y desde el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios sabía que su Dios era el único Dios vivo y verdadero. Solo basta mirar allá Éxodo, en los mandamientos. Dios está dejándole claro a su pueblo que hay unas naciones con dioses falsos, imágenes falsas, que adoran ídolos y todo eso. Y en su primer mandamiento les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No vayan a heredar los dioses de allá. No se hagan imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en los mares debajo de la tierra. No se inclinen a ellas, no las adoren. Preparando el pueblo para la entrada a una tierra pagana. Vean Josué 3:10. Están al umbral de ingresar a esa tierra, la tierra prometida de Canaán. Y dice Josué al pueblo que tenía temor: en esto conoceréis que el Dios, ¿qué? El Dios viviente está en medio de vosotros,
y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al egeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a los demás feos. Todos los va a echar. ¿Pero por qué los va a echar? ¿Por qué? Josué les dice: no se preocupen, que el Dios viviente va a echar todas esas naciones de delante de vosotros. No les van a poder hacer ninguna clase de fuerza, no van a poderlos atacar, no podrán vencerlos, porque los dioses de ellos son ídolos muertos. Ellos no tienen un Dios que los ayude, no lo tienen, pero ustedes cuentan con la ayuda del Dios viviente que peleaba las batallas por el pueblo de Israel. Un pasaje conocido por chicos y grandes, primera de Samuel 17. David va a enfrentar a Goliat, al gigante Goliat, y sus palabras al ejército allí en mucho ir y venir fueron en el verso 26 de primera de Samuel 17: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. No es que David tuviera su confianza plena en la circuncisión. No, lo que pasa es que David sabía que la circuncisión era el sello, la marca del pacto del Dios viviente con Israel. Y que Goliat no la tenía. Y al no tenerla Goliat, no tenía la ayuda del Dios viviente. O sea, era un gigantón para David. Pero ¿sabes cómo lo veía David? Como si David fuera un elefante y Goliat una pulga. ¿Por qué? Porque sabía que quién estaba con él, y que su Dios viviente iba a estar en contra de quién, del idólatra y pagano. La confianza en la presencia activa del Dios viviente. En el verso 36, tratando de convencer al rey Saúl de que lo deje ir a matar a Goliat, él le dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David dispara la piedra, sí, mis hermanos, pero su Dios viviente la direcciona y le da el poder para entrar por el único espacio que había en la armadura de ese hombre y clavarla en la frente de tal manera que es derribado y es muerto. ¿Quién mata a Goliat? Dios, por medio de la segunda causa que siempre la usa Dios, que era David. Dios, el Dios viviente. Por eso David mismo decía en el Salmo 42:2: mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de cuál Dios? ¿Del Dios de esas naciones? No, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Lo anhelas tú? ¿Lo anhela tu alma? Dice Jeremías 10:10: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. La iglesia es la casa de ese Dios. De ese Dios que la Biblia dice en Hebreos 10:31: para los que no han de creer en Cristo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios no es una imagen, Dios no es un juguete, Dios no es un muñeco. Dios es el Dios vivo y verdadero, es el Dios real, es el Dios creador de los cielos, la tierra, los mares, de todo cuanto hay en ellos, de todo cuanto vive. Él es el sustentador y Él es el gobernador de su universo. Y ese Dios vivo y verdadero está aquí en este momento en medio de nosotros. Aquí está. No lo vemos, no lo vemos, no. ¿Por qué? Porque según a los Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos y no por vista, y no por vista. Somos la iglesia del Dios viviente. Nos ve, nos oye y nos habla. Queda claro pues que la iglesia no es de un hombre, la iglesia no es de ídolos, la iglesia es del Dios vivo, y esto nos llama a que nosotros entendamos cómo debemos conducirnos, hermanos, conducirnos. No tomen en saco roto esos avisitos que hay en las columnas. Miren lo primero que dice: por reverencia, mis amados, por reverencia.
Por eso aquí no se hace el trencito, aquí no se bolean chaquetas, aquí no se hacen cosas de esas, aquí no hay liberaciones, aquí no hay glosolalias, aquí no hay personas cayendo al suelo, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el Dios vivo y verdadero no lo ha ordenado, por el contrario, lo ha prohibido. Prohibido. La iglesia bíblica toma como regla de conducta y fe la Biblia, que es la palabra de Dios, mis hermanos. Que esto nos ayude a tener un mejor comportamiento en la casa de Dios, una mejor preparación para venir y un mejor conducirnos mientras estamos acá en el culto de adoración. Hay espacios para comer, hay espacios para charlar, hay espacios para todo. Pero cuando empieza el orador acá, silencio en el salón. Cuando el rey habla, el pueblo calla y escucha, mis hermanos. Ya hemos visto que Pablo describe la iglesia en primer lugar como la casa de Dios, en segundo lugar como la iglesia del Dios viviente. Pero Pablo nos da una tercera descripción de la iglesia. Él nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pero esta descripción o esta identificación de la iglesia tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque con estas palabras, columna y cimiento, columna y sostén de la verdad, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, la iglesia tiene una responsabilidad muy grande en cabeza tuya. Tú estás al frente de una institución que tiene una misión demasiado importante en la tierra. La misión de la iglesia. La palabra columna en el griego es stulos, stulos, y significa básicamente que sostiene el peso de un edificio. Baluarte en el griego significa sujeción, algo que sujeta, que apoya o que sostiene y da firmeza. Y es muy probable que Pablo continuara teniendo en mente, cuando dice columna y baluarte de la verdad, continuara teniendo en mente el gran templo de la diosa Diana de los Efesios. Que él estuviera pensando, dice un comentarista, en las 127 columnas de mármol con una altura de un edificio de 5 pisos que sostenían esa gran estructura. Dicen los comentaristas que este templo era tan grande que era más grande que una cancha de fútbol profesional en nuestros días. 127 columnas. Era un templo imponente, cuyo peso era soportado por esas 127 columnas. ¿Recuerdan cuando Sansón en Jueces 16, 26 al 30, vamos allí? Leamos algunos textos. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, el Coliseo, para que me apoye en ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. De nuevo, ¿tendría un zancudo la fuerza de derribar siquiera una columna de estas? ¿Quién fue el que empujó esas columnas? ¿Quién fue el que destruyó ese templo? El Dios viviente, el Dios de Sansón, el Dios de Sansón. Sansón era un creyente con todas sus debilidades, un verdadero creyente. La presencia de Dios estaba con él, lo acompañaba en todas sus cosas y le dio la gran victoria. Pablo tenía en cuenta, hermanos, las columnas.
del gran templo de la diosa Diana para advertirle a Timoteo: Timoteo, tienes que tomarte muy en serio este deber, porque si tambalean las columnas, si las columnas tiemblan, si las columnas se debilitan, o la columna llega a caer, la verdad caerá con ella. La verdad caerá con ella. La verdad que el Señor nos ha revelado. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las columnas están sosteniendo todo esto. Si aquí llegas y con un taladro o una gran almadana destruyes estas columnas, esto se viene abajo. Y esto nos está hablando del gran deber de la iglesia, de la gran responsabilidad que tiene la iglesia ante este misterio revelado. Las columnas del templo de Diana 127 sostenían mentira, pura mentira. Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú aprende y enséñale a la iglesia que las columnas son todos los hermanos, todos esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esos son la columna y sostén de la verdad. Por donde ellos andan, por donde ellos van llenos de esa verdad que les ha sido revelada. Por donde ellos van, ellos están pregonando esa verdad. Ellos están siendo edificados, claro que sí, pero lo hacen para edificar a otros por medio de esa verdad. Pero Timoteo, si esa columna desfallece, si esa columna se debilita, ¿qué pasará con la verdad? ¿Qué pasará con la verdad? El evangelio se diluye. O sea, la iglesia es responsable primero de recibir, aceptar esa verdad, guardar esa verdad, divulgar esa verdad y proteger esa verdad, pero hacerlo de tal manera que ninguna contaminación doctrinal, teológica, vaya a afectar esa verdad. Vaya a afectar esa verdad. La iglesia es el sostén de la verdad. Entonces, en contra de todo lo que enseña, por ejemplo, Roma, la verdad no nace, no brota de la iglesia. No, la verdad no brota de la iglesia. Roma enseña que ellos tienen la infalibilidad papal. O sea, la verdad brota de ellos. Dios dice, para poner un solo ejemplo, que todos los ministros deben ser casados. Y ellos dicen, usted cállese. Los papas, los curas, sacerdotes y todos tienen que ser solteros. Y así sucesivamente. La salvación es por pura gracia. No. Nuestro sacramentalismo romano, obras, penitencias y demás. No, la verdad, la iglesia, la verdad no nace de la iglesia. La iglesia nace o brota de la verdad. La verdad fue la que trajo la iglesia, le dio vida a la iglesia. La iglesia está cimentada sobre la verdad. El Señor fue el iniciador de la iglesia, como ya lo hemos enseñado en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad no nace de la iglesia nace de la verdad, porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y luego el Señor Jesucristo comisiona a los apóstoles para que sostuvieran, protegieran y propagaran esa verdad a costa de sus vidas. En Efesios 2, 19, 20 se nos dice que la iglesia es un edificio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La verdad no brota de la iglesia. La iglesia tiene su origen en la verdad.
Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que la iglesia es columna y sostén de la verdad? Básicamente dijo que la iglesia es la responsable de defender esa verdad del evangelio, de toda clase de ataque del enemigo, de toda impureza doctrinal, y de anunciarla y darla a conocer por medio de la predicación. Eso es lo que significa ser básicamente columna. Todos los comentaristas apuntan a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. La iglesia es responsable, me estoy refiriendo a la iglesia bíblica. A la iglesia bíblica, la Biblia dice que hay iglesias que pudieron haber empezado, pero luego se fueron desviando tanto, aceptando esas contaminaciones y terminan siendo sinagogas de Satanás, ¿cierto? Donde ya no importa la palabra, sino que hacen unas invenciones para adorar, invenciones en gobierno, invenciones en todo. Entonces es la iglesia bíblica, está encargada de recibir esa verdad, atesorar esa verdad, defender esa verdad de toda clase de ataque, contaminación, y de luego dar a conocer esa verdad al mundo entero predicando el evangelio. Aplicado a nuestro tiempo, en este mundo, un mundo cambiante como todos sabemos, donde, para poner un ejemplo, la iglesia romana, cada papa que llega dice una cosa nueva, anula lo que dijeron otros, donde cada denominación cristiana incluye métodos nuevos en su gobierno. Ya hay apóstoles y patriarcas en esas iglesias. Hay muchas denominaciones que ya tienen apóstoles y patriarcas. Las que menos, sus esposas son las pastoras. Eso solo en el gobierno. La evangelización, ¿cómo la han desfigurado? ¿Cómo? Tratando de agradar a la persona, que nadie les vaya a decir nada malo, ni que se vaya a enojar con ellos. No. Entonces llegan allí con una cantidad de mensajes que nada tienen que ver con el evangelio. ¿Qué decir la adoración? ¿Qué decir los cultos? Dios tenga misericordia de ellos como ha tenido de nosotros. Pero en este mundo tan cambiante, donde estos hombres muestran con todo esto su desprecio por la verdad de Dios, ya sea abiertamente o negándola o deformándola, ¿cuál es el deber de la iglesia? La iglesia del Señor, esta iglesia está llamada desde sus pastores a defender, proclamar la única verdad existente, la verdad de Dios. A eso estamos llamados nosotros en medio de todo este comercio teológico y espiritual que se mueve hoy en día. Juan Calvino dice, comentando esto, la razón por la cual la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad es porque ella la defiende y la esparce, ya que Dios no baja del cielo a nosotros, ni diariamente nos envía ángeles para declararnos su verdad, sino que emplea pastores con sus iglesias, a quienes ha designado para este fin, cierro comillas. ¿En qué sentido la iglesia es columna y baluarte de la verdad? En que la iglesia está llamada a defender y propagar la verdad de Dios, y de manera especial Pablo dice que esa verdad está en el evangelio. Vean el verso 16. ¿Cuál es la verdad que Pablo le está encomendando a Timoteo y la iglesia de Éfeso para que realmente la atesoren, la defiendan y la propaguen? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se está hablando acá de la divinidad de Cristo, su encarnación, su resurrección, su obra por medio del Espíritu Santo por el mundo entero, y de su ascensión al cielo. Ese es el evangelio y esa es la verdad que nosotros debemos atesorar, defender y predicar. Hermanos, para ir terminando, la iglesia es un organismo único en el mundo, es único en su identidad. De ninguna otra entidad la Biblia nos dice que sea la iglesia del Dios viviente, y esto debe llevarnos a orar y suplicarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, explícame y convénceme de lo que esto significa, para yo saber cuál es mi condición al presentarme el día domingo delante del Señor. ¿Cuál es? Porque si simplemente dejamos, sí, no, Dios es un Dios vivo, sí, claro, que chévere, sí, pero sigue tu irreverencia, tu desamor por la iglesia. Si tú no tienes amor por la iglesia, vuelvo a repetírtelo, hermano o hermana, si tú no amas con pasión, con locura la iglesia,
Tú no puedes decir que amas a Cristo. Eso sería como decir, pastor, es que yo a usted lo amo, pero odio a su esposa. ¿La iglesia es la esposa de quién? Cristo murió por la iglesia. Y si usted no ama la iglesia, si usted no ha comprendido que esta es la familia de Dios, que esta es su verdadera familia, porque vuelvo a repetírselos, si sus familiares, su padre, su madre, sus hijos, sus nietos, su esposa, no llegan a creer en Cristo, son su familia temporal únicamente por el tiempo que estén aquí en la tierra. El día de la resurrección, usted como creyente a la derecha y toda su familia enemiga de Dios a la izquierda rumbo al infierno. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Pero esta. Mire a su hermanito que está al lado, mírelo. Y solo dígale, si has creído en Cristo de todo corazón, tú eres mi hermano eterno. Tú eres mi hermano eterno. Mi hermano eterno. Jairo, Solange será tu esposa solo aquí, pero en la eternidad será tu hermana por toda la eternidad. Y nosotros debemos orar para que Dios nos ayude a valorar la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente, es nuestro Padre amoroso, que por tenernos con Él por toda la eternidad, para que le adoremos en espíritu y en verdad, allá sí, no negó ni a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros. Ese es el valor que Dios le da a la iglesia. Por encima de todo, aún por encima de su único Hijo, Él amó más su iglesia. Más su iglesia. Y tú debes demostrar que has entendido esto. Tú debes amar la iglesia, respetar la iglesia, no criticar, no murmurar, no juzgar, ayudar con todo lo que puedas a la iglesia. Porque tú no puedes servirle a Cristo. Él no está aquí. Él está aquí representado por medio de su iglesia. Y para servirle a Cristo, tú le sirves es por medio de la iglesia. Tú demuestras que amas a Cristo, que temes a Cristo, que glorificas a Cristo, es por medio del concepto que tú tienes de la iglesia y la vida práctica que demuestras con la iglesia. No hay otra institución como esa en el mundo entero. No la hay, no la hay, no la hay. Es la única iglesia del Dios viviente. Y solo a ella, a ninguna otra institución, a ninguna, se le ha revelado el misterio de la verdad y se le ha encomendado ser los pregoneros del misterio de la verdad. A ninguna otra. ¿No te parece eso un honor muy alto? ¿No te parece eso un honor muy alto que tú seas poseedor de una verdad que puede salvar aún al más cruel de los pecadores? Que tú con decirle, amigo, has quebrantado los mandamientos de Dios, estar bajo la ira de Dios. Dios dice que si te mueres así, condenado estarás para siempre. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo. Él vino, Él estuvo aquí. Él fue engendrado, nació, vivió, fue juzgado, crucificado, muerto, sepultado, resucitado por el poder del Espíritu y ascendido de nuevo a los cielos. Y toda esa carrera, amigo, toda esa obra la hizo para que sea tuya si tú crees en Cristo. Este eres tú. Y si a Dios le place, obra interiormente, abre el corazón, ilumina la mente, y esa persona dice, sí, soy un pecador, estoy condenado, necesito a Jesucristo. Amigo, hermano, hermana, tú tienes ese mensaje. Tú lo tienes y debes compartirlo. Ese debe ser el principal tema de conversación. Sí, debemos conversar con las personas, claro que sí, de muchos temas, de sus situaciones, dolores, trabajos, muchas cosas. Pero que esa conversación incluya el mensaje de la verdad, que le puede dar vida. Recordando esto, que es un mensaje de tanto poder que así como salva, también condena. También condena. Nadie más, a ninguna otra iglesia, a ninguna otra iglesia. Mateo 16, 18, ¿qué dice allí? Allí el Señor inició su iglesia. Efesios 2:20, fue
edificada sobre el fundamento de los apóstoles, y tú debes tener cuidado en qué iglesia estás. Tú debes tener cuidado en qué iglesia estás. No preguntes, simplemente revísalo. No, revisa por la Biblia, revisa si estás en una iglesia establecida por Cristo, iniciada por Cristo y continuada, llamémoslo así, bajo los fundamentos apostólicos. Tú debes revisarla, revísala tú, revísala. Hoy somos la iglesia del Dios viviente encargada, en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. Y escuchen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. No hay más que decirle a la persona, no hay más. Ay, es que mi abuelita, yo la quiero tanto. Sí, pero es su abuelita, y si usted no la saca de esa idolatría, se le va a ir al infierno con sus ídolos. Hay que hacer todo. Así le dio un cólico, así se desmaye, así haga lo que sea la abuelita, así te desherede, pero tienes que luchar por sacarla del infierno. Tienes que hacerlo, hermano, hermana. O sea, hay que hacerlo. Porque es que ¿quién más tiene ese mensaje? ¿Quién más? No, solo tú lo tienes. Solo los creyentes lo tienen. No les dé miedo decir la verdad. A veces nosotros para evangelizar a veces nos cuidamos tanto y queremos ser más piadosos que Jesús. No. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Raza de víboras. ¿Quién les dijo que se arrepintieran, que se bautizaran? No, hagan obras de verdadera salvación. No, o sea, seamos calmados, decentes, respetuosos, pero digamos la verdad como está en la Biblia, digámoselas, como está en la Biblia. Hay que hablar bíblicamente, porque el poder no está en mis palabras, el poder lo tiene la palabra de Dios. Hermanos, como dijo Calvino, no es Dios, no son los ángeles, hermanos, no, eso es un misterio. Somos los pecadores ya redimidos, los encargados de proteger y pregonar la verdad que puede salvar al pecador. Es un mensaje tan poderoso que Pablo dice en Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Es un poder. La palabra poder allí es dinamis, que viene de nuestra palabra dinamita. Es una explosión interna, pero la dinamita, si explotara acá, solamente destruiría. Pero esta dinamita espiritual es muy misteriosa, porque ella primero destruye ese corazón de tinieblas y de piedra, y luego forma un corazón tierno y amoroso que dice: Señor, creo, sálvame. Eso lo hace ese mismo poder, la dinamis. La misión de la iglesia. Hermanos, con cuánto cuidado, si esa es la misión de la iglesia, con cuánto cuidado debemos andar los pastores y predicadores. Con cuánto cuidado debemos los pastores y predicadores extraer de la Escritura esa verdad. Es una verdad que salva o condena. Efesios 4, del 11 al 12 dice que los pastores y maestros somos los encargados de enseñar la verdad de Dios para la edificación de la iglesia y luego el buen desempeño de su ministro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor o el predicador expone la verdad, la iglesia es edificada y luego ella sale y esparce ese mensaje. Si el pastor se desvía, pues obviamente la iglesia se va a desviar, las columnas tiemblan y cae la verdad del evangelio y se perdería el evangelio. Pablo dice a Timoteo, hablando de este cuidado en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que hace una exégesis correcta de la palabra de la verdad, de la palabra de Dios, que usa bien, es hacer una exégesis correcta, que traza bien, que estudia el contexto, que mira lo que pasaba, que comprende que nosotros no somos la audiencia original de la Biblia, que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, estudiando y aprendiendo de los fundamentos establecidos por los apóstoles. La eficacia de la misión de la iglesia como columna y sostén de la verdad dependerá en gran manera de la fidelidad de los pastores. Pablo estaba apuntando primero a Timoteo. Él tenía en mente a esos falsos pastores del capítulo 1. Todo ese caos que ocasionaron en la iglesia fue debido a que esos hombres se desviaron de la verdad. Timoteo debía mantenerse centrado en la verdad. Pablo le va a decir más adelante: si esto enseñas, ¿serás qué? Un buen ministro de Jesucristo.
dependerá en gran manera de la fidelidad de los pastores a la enseñanza. Y en esto la membresía de la iglesia debe ser sabia. El día que me vean, el día que vean en mí, que escuchen de mí un error doctrinal, ustedes tienen todo el derecho de llamarme con amor y respeto y decirme: pastor, hay un error doctrinal grave en la interpretación que nos ha dado hoy. Dios no ha dicho eso que usted nos dijo, en ninguna parte. En ninguna parte se puede acomodar lo que usted dijo. Y si eso es verdad, yo tengo el deber de aceptarlo y pedirles perdón. Ustedes son guardianes de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. De ahí lo indispensable de que todos se hagan miembros de la iglesia. Todos se hagan miembros de la iglesia. Hermanos, es cierto que todo creyente tiene el deber de leer la Biblia. Sí. Todo matrimonio de esta iglesia tiene que estar haciendo el devocional familiar. Todos los matrimonios, si no, están en desobediencia. Y no estoy haciendo un dogma de esto, mis hermanos. El hombre es sacerdote del hogar. Todos, y las esposas deben estar pendientes de esa convocación, y los hijos de esa convocación que hace el esposo. Ya se pondrán de acuerdo a qué hora, si lo hacemos en la mañana, si lo hacemos en la tarde, pero no hay que pasar por alto el devocional. Y si usted vive solo, hermano o hermana, pues obviamente también tiene que hacerlo. ¿Sí? Es necesario hacer el devocional. Es necesario. Eso es de gran bendición. Pero no es menos cierto que cuando se predica la palabra desde el púlpito, el Espíritu Santo obra por medio de ella de tal forma que no hay conciencia que no sea atada al poder de la palabra. Y por muy bendecido que sea tu devocional, no tendrá el poder y el efecto que tiene la predicación corporativa, la predicación pública de la iglesia. No lo tendrá. Tú no verás las cosas, ni entenderás las cosas, ni tendrá el efecto modelador en tu vida que tiene la predicación pública. No lo tendrá. Por tanto, apresúrate a congregarte cada que la iglesia se reúne a predicar la palabra. Apresúrate a congregarte con un corazón dócil y suave. Solamente la palabra predicada tiene el poder de moldear y cambiar vidas, salvar almas, santificar a su pueblo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios decretó edificar a su pueblo por medio de la predicación pública. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne, este lugar se convierte en casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, donde Él manifiesta su gloria por medio de la predicación. Nadie crea que es de otra manera. No, es por medio de la predicación que Dios manifiesta su gloria de manera especial con nosotros. No faltar a la iglesia, no faltar a la iglesia. Valora y ama la iglesia, congrégate fielmente miércoles, domingo, miércoles, es la casa de Dios. No hay mejor lugar para estar sobre el mundo. Este es el único pedacito de cielo en la tierra. Como les he dicho, y a las personas nuevas se los digo hoy, aún en tu casa tienes problemas, alegatos y discusiones. En la iglesia no. No hay mejor lugar para estar que la iglesia. No hay mejor lugar para estar que la iglesia. Al enamorarte de la iglesia, tú te irás enamorando del cielo. Y tú irás entendiendo que el propósito fundamental por el cual Dios te salvó no fue prepararte para que seas feliz en este mundo, tengas un lindo esposo, hijos preciosos, plata, salud, casa, finca, carro. No, tú irás comprendiendo que Dios te salvó fue para librarte de la ira venidera. Tú irás comprendiendo que Dios te salvó fue para llevarte a su santa gloria. Pero si desprecias la congregación, tú seguirás enredado en los afanes de este mundo. Que el Señor nos ayude a valorar su verdad, a ser fieles a su verdad, a proteger su verdad y a predicar su verdad a los perdidos. A los amigos, ¿quieres ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? O te cambio la pregunta, ¿quieres ser salvo de la condenación? Porque a veces hablamos, y es verdad,
Cristo murió fue para salvarnos de la ira venidera de Dios, que será eternamente. Pero por tradición se habla más de condenación, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser libre del infierno? Amigo, ¿quieres ser libre del infierno? Cristo murió por una iglesia. Y tú tienes, obligatoriamente tienes que ser parte de esa iglesia si quieres ser salvo. Tienes que ser parte de esa iglesia para ser salvo. Tienes que ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ven a Cristo, amigo, ven arrepentido, arrepiéntete de tus pecados, que Él te ayudará a irlos dejando y empezará a santificarte dándote su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor de todo consuelo y esperanza, que nos has dado por tu gracia estas verdades maravillosas de tu Evangelio. Hoy te pedimos, Señor, de manera muy especial, que nos enseñes a valorar la iglesia, que nos enseñes, Señor, a tener una postura correcta al venir, una conducta correcta al prepararnos para venir a la iglesia. Señor, tu palabra es tan maravillosa, tú eres tan celoso de tu santidad y tu gloria, que incluso nos dices cómo debemos vestirnos para venir a la iglesia. Incluso eso, trapos. Es asombroso, Señor, cómo cuidas tu gloria, cómo eres celoso de tu adoración y de aquellos que te van de adorar. Pero no solo la vestimenta, sino cómo está la posición de nuestro corazón. ¿Qué alteraciones hay en nuestro corazón? ¿Cómo está el amor, la paz, la bondad, la piedad, la misericordia, la santidad en nuestro corazón para venir a adorarte? Oh Señor, nosotros somos hechura tuya, piedras vivas con las cuales de uno en uno tú vas haciendo una gran edificación. Aquí hay una partecita de la iglesia universal invisible. Aquí está esta partecita de la iglesia local visible, por la cual yo te pido, Señor, que nos regales un avivamiento espiritual. Que cada uno, Señor, de nosotros seamos conscientes del valor de la iglesia. Señor, sabemos que comete pecado el que no valora tu iglesia. Comete pecado porque tú nos has enseñado el alto valor, la alta dignidad que tiene la iglesia para ti. Tú diste a tu Hijo por ella. Tu palabra dice que la iglesia fue comprada a precio, no de oro ni de plata, sino de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Tú soportaste, siendo Dios, ver a tu Hijo clavado en una cruz, como lo mataban, bajo tu voluntad, bajo tu decreto eterno, y tú guardaste silencio, viendo a tu Hijo allí agonizante. Y tú guardaste silencio y permaneciste inmutable por amor a la iglesia, porque tú sabías que si tu Hijo no te pagaba a ti por nosotros, no habría perdón, no habría salvación y no habría iglesia. ¿Cuánto debemos considerar la iglesia? Por eso yo te pido de manera especial que nos ayudes, que nos des mucho temor y temblor en el cuanto al valor, al respeto que debemos tener por la iglesia. Que nadie en esta iglesia murmure de su hermano o de su hermana. Que si alguien tiene queja con su hermano, vengan a mí. Redargúyelos, Señor, redarguye a tus hijos, exhórtalos y repréndelos. Ayúdanos, Padre, a comprender el alto valor que tiene para ti tu familia, y cómo tú ves de horrible a un hermano murmurando o criticando a otro hermano. Por eso yo mejor te pido que el que está inconforme aquí, tú te lo lleves para otro lugar, a otra iglesia local. Llévate todos los inconformes de aquí, Señor, llévatelos. Y déjame un rebañito pequeñito, pero que sea un verdadero rebaño consagrado, lleno de amor, de reverencia, que se amen y se respeten y se valoren los unos a los otros. Yo no tengo esa capacidad de descubrirlos. A mí me pueden engañar, pero a ti no. La iglesia es un tesoro muy grande para ti, y debe serlo para nosotros también. Perdónanos todo pecado cometido contra tu iglesia. Perdónanos, Señor, al predicar de manera expositiva,
Nos demoraremos no sabemos cuántos meses o años para volver a este texto, para volver a ver la identidad de la iglesia como nos la has dado en este versículo 15. Por favor, Señor, clava, asegura en la mente y corazón de tu iglesia esta enseñanza que nos has dado. Danos quietud y reverencia al llegar al salón. Que nosotros seamos como aquellos hermanos que cuando Pablo o los discípulos predicaban, recibían la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Afecta nuestras conciencias. Haz que cada día nos sentamos más y más aludidos, más y más incapaces, más y más culpables, Señor. Pero también danos la paz y el regocijo de mirar a Cristo y por la ayuda de tu Espíritu Santo trabajar en todas nuestras debilidades. Tú nos estás formando para que todos seamos conformados a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Jesús, el hombre perfecto. Y queremos serlo desde ahora. No queremos esperar llegar a la resurrección, a la nueva vida, sino que queremos, Señor, ser imágenes vivientes de Jesús desde ahora. Danos, Señor, crecer en las virtudes de Jesús. Que las virtudes de Jesús sean las marcas de tu iglesia. Danos una iglesia, Señor, que ame la santidad y odie el pecado, pero de manera especial, Señor, que la iglesia comprenda que el pecado que tiene que odiar es su propio pecado. No es el pecado del hermano o la hermana, no es el pecado del mundo, no. Todo tiene que empezar por odiar su propio pecado. Todo tiene que empezar por la regla que tú nos diste, mirando nuestra propia viga y no la pavesa en el ojo del hermano o la otra persona. Haz que nos veamos cada día como los más insignificantes, como los más pecadores y necesitados de tu gloria, necesitados de que haga resplandecer tu gloria, porque si no seremos simplemente carbones ennegrecidos por el pecado. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre aquellos que verdaderamente aman la santidad. Bendice este remanente, Señor, te lo pido, y danos la dicha, ¿por qué no?, de ser una iglesia ejemplar en esta decadencia espiritual y teológica que estamos hoy, Señor. Manténnos firmes como columnas y baluartes de la verdad. Señor, concédenos ser radicales. Concédenos, Señor, defender la verdad hasta la muerte. ¿Acaso no fue eso lo que nos enseñaste tú, Señor? ¿Acaso no nos enseñaron eso tus profetas, apóstoles? ¿Cuántos hermanos han muerto y morirán por defender la verdad? Concédenos, Señor, sabiduría y danos valentía para defender y expandir tu evangelio a muchos perdidos, oh Padre. Usa esta iglesia, te lo pido, úsala para mostrarle no solo al mundo, sino también a nuestros amados hermanos de tantas denominaciones, que sí se puede ser una iglesia baluarte y columna y baluarte de la verdad de Dios. Concédenos, Señor, ser ejemplo. Concédenos mostrarle al mundo y a los demás hermanos que la iglesia de Dios sí puede morir al amor por sí mismo, morir al amor al dinero, a la codicia, para amar con todas sus fuerzas el reino de Dios y su justicia. Oh, haz de esta iglesia una verdadera iglesia del Señor. Y aquellos que no sean piedras vivas, Señor, conviértelos o llévatelos de aquí. Conviértetelos o llévalos, Señor. Los que vivan criticando porque cantamos tu palabra. Los que vivan criticando que la alabanza de nosotros es fría. Los que vivan murmurando de la predicación. Señor, conviértelos, sánalos, y si no son tuyos, llévatelos de aquí, Señor. Pero haz que esta iglesia glorifique tu nombre, Señor. Haz que esta iglesia glorifique tu nombre. ¿Acaso no fue para eso que nos salvaste y nos pusiste aparte?
No fue para eso que nos llevaste a que te conociéramos, para que disfrutáramos de tu compañía, tu amor y diéramos gloria a tu nombre eternamente y para siempre. Pues haznos instrumentos desde ahora, Padre. Bendice pues esta iglesia y danos la dicha, Señor, de valorarla como tú la valoras y de amarla como tú la amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.